En esta ocasión hablaremos de aplicar el Design Thinking como estrategia empresarial para innovar. Primero quiero tomarme la cita de Idris Mote, que indica que la verdadera innovación consiste en maximizar la posibilidad de que se produzcan sorpresas oportunas. Esto, ¿cómo se aplica al Design Thinking? Pues el DT es un proceso que permite crear sorpresas afortunadas por su nivel de ideación, de práctica y prueba y aprendizaje. ¿Por qué de prueba y aprendizaje? Porque en sus etapas vamos a identificar varias condiciones que nos lleven a estar en un proceso de prueba y error, de aprender de fallas, de identificar cómo a través de modelados lograr identificar y tangibilizar las ideas que nos permitan resolver un problema. Iniciando con el proceso de empatía, tenemos que identificar cómo dentro de esta etapa generamos un proceso de desarrollo en la innovación. La empatía permite descubrir la necesidad para crear una oportunidad de innovación. Eso significa que a través de observar, de identificar cómo se comporta el usuario o el cliente con nuestro producto y servicio, vamos a identificar nuestra oportunidad para innovar. Debemos de observar y centrar la innovación a resolver para poder generar la necesidad o poder identificar de mejor forma la necesidad de nuestros clientes. ¿Qué significa eso? Que cada vez que observemos, que identifiquemos cómo la experiencia de un producto o servicio o de un proceso a nivel interno se aplica a nuestros clientes o usuarios, ahí entonces vamos a entender el porqué de la innovación. Debemos de recordar que toda innovación debería centrarse en este proceso, no solo en el ámbito de generar cosas nuevas, tienen que ser cosas nuevas o estrategias nuevas que sean significativas para los usuarios. La empatía permite vincular la innovación al ámbito social. Una empresa que brinde un ambiente social en su experiencia. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un producto como un selfie stick, como una empresa que desarrolla, por ejemplo, papelería o una empresa que venda incluso limonada, por ejemplo, ¿qué hace que ese producto se diferencie de otros en su ámbito social? ¿Cómo la experiencia permite que exista una comunidad que le encante la limonada, una comunidad que le encante ese tipo de papel? Ese es el proceso que va a permitir que la experiencia sea distinta. Por eso la empatía va a vincular a la innovación en ese proceso. Y por último, aprender de todo lo que nos rodea y adaptarnos con el objetivo de estar presente en la vida del cliente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hacemos que nuestra empresa realmente tenga un vínculo entre el cliente o el usuario? ¿Cómo vamos a generar eso a través de la observación, de la investigación, de la exploración? ¿Cómo aplicamos? Primero tenemos que identificar que hay que observar nuestro entorno, no solo al usuario y al cliente, sino lo que nos rodea, qué es lo que tenemos en este momento, cómo trabaja nuestro micro y nuestro macro entorno. Eso es muy importante identificar. Además, tenemos que aprender a escuchar a nuestros usuarios y a nuestros colaboradores. Es importante identificar cómo se sienten con nuestra experiencia de producto o de servicio. No solo si les satisface, lo más importante es identificar lo que aún no les satisface de nuestra experiencia. Y por último, con este tipo de recursos, aprender. Tenemos que aprender de todo lo que nos dicen y lo que no nos dicen. Aprender de cómo ese producto genera felicidad, puede generar incluso sentimientos de insatisfacción o puede generar un estado de motivación cada vez que utilizan nuestros servicios. La necesidad se encuentra en lo que les ha hecho falta o está ausente en nuestro producto o servicio. Y eso solo lo vamos a identificar hasta que aprendamos a observar y a escuchar. La oportunidad se encuentra en la capacidad de la empresa de transformar su producto o servicio
para solventarla. ¿Qué significa eso? Si nuestra empresa no es adaptable y flexible, no podrá descubrir cómo su producto o servicio se puede transformar a los entornos cambiantes, a las tendencias que ahora emiten nuestros usuarios y consumidores. Después tenemos que pasar a dos etapas básicas, que es la definición y la ideación. En la definición vamos a comprender qué es la conclusión de la etapa de la empatía. Aquí es donde vamos a exponer la necesidad y la oportunidad para describir un problema que queremos resolver. Esto es algo importante. Siempre que trabajes Design Thinking o desees resolver un problema, primero tienes que decidir que vas a resolverlo, no solo analizarlo. El análisis en todo este proceso de empatía, definición e ideación es muy importante, pero si no tienes el propósito real de solventarlo, sino que entras a tu proceso de definición e ideación pretendiendo o identificando que tu empresa no tiene oportunidad de resolverlo, estás perdido. La ideación permite activar tus recursos para saber cómo integrar tus oportunidades a la solución del problema. Esto es absolutamente importante. A través de técnicas de ideación, a través de trabajar en comunidad y en co-creación, vas a poder comprender cómo todos tus recursos te van a facilitar la solución de un problema. Vas a desarrollar ideas aplicables y que puedan probarse. Esto es muy importante que hace el Design Thinking. El Design Thinking abre tus ideas, pero también establece que esas ideas deben de ser factibles. Y la única forma de hacerlas factibles es con la etapa siguiente. Bajo estos procesos también tienes que identificar que co-creas en comunidad. ¿Qué significa eso? Que las ideas deben de estar abiertas a grupos de expertos dentro de tu empresa. Expertos no solo significa de niveles jerárquicos altos, sino que significa que puedas utilizar a gente de tu equipo de trabajo que tenga las condiciones idóneas para solventar el problema que has definido anteriormente. Muchas veces las personas que trabajan en los niveles técnicos y operativos tienen el poder de experto para abrir los procesos de ideación. ¿Cómo aplicas esto? Primero tienes que escribir el problema a solucionar. Tienes que tratar de identificarlo y tener la respuesta correcta al problema. Tienes que exponerlo con tu equipo y permitir que se activen las ideas a través de técnicas de ideación como brainstorming, como gamestorming, como visual thinking, como las técnicas de Scamper. Hay muchas ideas o técnicas de ideación que te van a permitir identificar en comunidad cómo realmente deberías de responder a la ideación. Y por último, identifica la idea o las ideas en algún momento que te permitan probarla rápidamente con base a tus recursos. ¿Qué significa eso? Que en todas las ideas que salgan tienes que definir una que en este momento puedas probar de una forma eficaz y rápida con los recursos que cuentes, ya sea con los recursos humanos, financieros, disponibles en base a los departamentos que puedan desarrollar la idea, etc. Bajo esta fase, entonces entramos a la fase de prototipado y testeo. En estas dos fases se emiten dos condiciones importantes. En el prototipado, identificaremos la representación clara para comunicar, entender y explorar la factibilidad de la idea. Eso significa que el prototipo es un modelo que te va a permitir rápidamente interactuar con la idea que quieres desarrollar. El prototipar permite aprender de la pronta puesta en práctica y armar y desarmar las ideas. ¿Por qué esto es absolutamente necesario? Porque el diseño te permite, al ser tangible, interactuar con él, identificar si va a servir, si no va a servir, cómo reaccionan los usuarios ante esta nueva idea, para saber si van a satisfacer las necesidades o no. Y por último, testear permite saber si hay solución o solo ideación. ¿Qué significa eso?
que si la idea no está bien enfocada en atender la necesidad, cuando se interactúe con el prototipo, probablemente van a seguir existiendo la ausencia de la necesidad. Entonces, en base al testeo, podrás identificar qué estrategias debes de hacer. ¿Debemos de idear nuevamente o tenemos una respuesta al problema adquirido? ¿Cómo lo aplicamos? Debemos de representar la idea con animaciones, diseños o modelos hechos de materiales sencillos y manipulables. Como en el ejemplo, es una aplicación que podrías desarrollarla a través de herramientas en línea o de una forma muy práctica a través de condiciones gráficas, con papeles, con condiciones manipulables que identifiquen ver e interactuar en el proceso de prototipado. Además, un buen prototipado permite interactuar con la experiencia de la idea, del producto o del servicio. ¿Y cómo prototipamos si lo que queremos generar es una experiencia de servicio como en un spa? De la misma forma, con visual boards, con tableros de visión, por ejemplo, o de exploración, con animaciones en 3D que puedan identificar de forma muy sencilla cómo entrarías a ese nuevo restaurante y ¿qué podrías decir si no tienes la experiencia, por ejemplo, de diseñar a través de estas funciones? Tienes departamentos o networking que te pueden ayudar a generar este tipo de prototipados. No es el prototipado más tecnológico el que gana, es el prototipado que te acerque más a la realidad de tu idea. Y por último, toma nota en el proceso de testeo. Pregunta, realiza encuestas, condiciones de observación, haz notas, anotaciones, observa y evalúa constantemente. Tienes que cuestionar cómo te parece el prototipo, qué es lo que ves, qué es lo que más te gusta, qué es lo que no te gusta, qué pasaría si cambiamos esto, qué pasaría si no cambiamos, qué cambiarías tú, qué le agregarías, qué integrarías. Las preguntas son un aspecto relevante en el proceso de testeo. Aprende para poder responder y así identificar si tenemos la solución o debemos volver a idear.